3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su atención al programa de hoy, domingo 30 de julio. A pocos ya meses, semanas de las próximas elecciones presidenciales del 26 de noviembre. Solo queda ya el mes de agosto, septiembre, octubre y los pocos días, 25 días de noviembre. Esta noche, aquí en el programa, yo tengo el placer, el privilegio de presentarles quizás a las personas que en este momento son referentes sobre temas del acontecer nacional e internacional en Honduras, de gran prestigio y que decididamente están dando la cara por tratar de efectivamente transformar las cosas que han salido mal en el país y sectores que incluso han estado podridos en el país, como por ejemplo la policía, como por ejemplo el tema de la corrupción y, por qué no decirlo, también el tema de los partidos políticos. No los políticos, porque no voy a generalizar, pero sí de algunos partidos políticos. Yo quisiera llamar su atención esta noche, de 30 de julio, aquí en el programa, para que ustedes presten atención a los comentarios, al análisis que hoy sobre el tema político, y a la clase política me refiero específicamente, y a los votantes, a todos nuestros amables televidentes, electores, presten atención al tema que se va a desarrollar esta noche aquí en el programa. Enfoque directamente dirigido al tema político, pero no por políticos, sino por quienes ven desde afuera y conocen al mismo tiempo cómo ha sido el actuar de nuestros dirigentes, líderes y candidatos presidenciales de todos los partidos políticos. Esta noche aquí en el programa, don Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, y representante para Honduras de Transparencia Internacional. Don Carlos, bienvenido al programa. Un gusto, Edgardo. Un placer estar con usted. El pastor Alberto Solórzano es el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras y miembro de la Comisión Depuradora y de Transformación de la Policía Nacional. Pastor, muchas gracias por estar aquí. Un honor. Gracias. Don Omar Rivera es el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, APJ, y miembro también de la Comisión Depuradora y Transformadora de la Policía Nacional. Don Omar, gracias por estar aquí. Bienvenido. Contento de estar en su programa. Gracias, gracias por estar aquí. El primer tema, antes del político, dos temitas rápido. Don Omar, ¿qué comentario puede hacer usted en nombre de la Comisión de Depuración de la Policía sobre esta captura de la mañana de hoy por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal dependiente del Ministerio Público, del subcomisionado de policía, ex jefe de la Policía Metropolitana aquí en la capital, el subcomisionado Jorge Alberto Barralaga? Bueno, en primer lugar nos sentimos sumamente satisfechos de que el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante por estructurar un expediente de investigación que representa para ellos encontrar indicios racionales lo suficientemente sólidos como para iniciar una acción de persecución penal. Esto viene un poco a ratificar lo que desde la sociedad civil por muchos años hemos manifestado, el hecho de que oficiales de policía coludidos con bandas de crimen organizado, con carteles del narcotráfico, con maras y pandillas, han estado desarrollando actividades al margen de la ley que les han generado cuantiosos beneficios que se traducen en enriquecimiento ilícito y en lavado de activos. Esperamos que estas investigaciones y esta acción del Ministerio Público pueda tener el éxito pertinente y en los tribunales de justicia se pueda revertir la lamentable impunidad que ha cubierto por muchos años a sectores privilegiados, muchos de ellos insertos en la Policía Nacional. Nosotros siempre hemos manifestado que desde la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional tenemos un ámbito de competencias que se circunscribe a lo administrativo y laboral. Nosotros lo único que podemos hacer es quitarle el uniforme, el arma de reglamento, la chapa, la autoridad que tienen los policías, aquellos malos policías, aquellos que no son idóneos, aquellos que no han podido transitar por el sendero de lo correcto. Pero la acción penal es un monopolio que tiene el Ministerio Público y cuando lo realiza, ejecuta este tipo de acciones, vienen realmente a volver a integrar
la acción de profilaxis que hemos comenzado desde la Comisión Especial. ¿El subcomisionado Barralaga fue depurado dentro de este proceso? No, en este proceso no fue el depurado. Él ya había sido cancelado el 1 de diciembre del año 2011 por la comisión de una falta grave, mediante acuerdo emitido por la Secretaría de Seguridad, y él fue dado de baja en aquel momento. ¿Por qué delito? ¿Por qué falta? Según comprendo, es por incumplimiento de los deberes como funcionario de una unidad metropolitana en la capital de la República. El antecedente que se tiene también, para que nuestros amables televidentes puedan conocer, del señor Barralaga, es que fue señalado en su momento como responsable de haber permitido la fuga de 4 policías acusados por el Ministerio Público de supuestamente haber participado en el crimen que provocó la muerte del hijo de la señora rectora Julieta Castellanos y de un amigo. Estos policías se fugaron, estaban supuestamente bajo el control, bajo la supervisión, bajo la égida de la Policía Metropolitana a cargo del señor Barralaga, y estos tipos se fugaron. Sin embargo, fue acusado ante los tribunales de justicia y fue absuelto por ese caso. En el de hoy, en la detención por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, a él, a su esposa, a una cuñada. En el caso de él y su esposa fue aquí, en una colonia capitalina. La cuñada fue en Tocoa y una 4ª persona en La Ceiba. Todos ellos acusados por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos. En el caso de la señora de Tocoa y La Ceiba están siendo trasladadas esta tarde-noche aquí a Tegucigalpa, y el señor Barralaga ya ha sido conducido a las oficinas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Es lo que se tiene. Y él fue retirado de la policía en 2011. 2011. Y él ostenta el rango de subcomisionado de policía. Pastor. Bueno, yo más, Omar, ha ahondado bastante. A lo largo del día hemos compartido un poquito acerca de este tema. Nos produce satisfacción el hecho de que se haya concretado a este nivel este esfuerzo por parte del Ministerio Público. Yo creo que es meritorio reconocer la labor que ha venido haciendo el Ministerio, reconocer la labor que ha venido haciendo el Fiscal General de la República. Es muy importante, valoramos eso. Así como en otras oportunidades hemos nosotros de repente por nuestro deseo de ver que algunas de estas cosas se concreten, hemos invitado al Ministerio Público a actuar. En este caso ha actuado, y es de reconocer ese esfuerzo. En el caso de la señora Reina Elizabeth Ayala Reyes, ¿ella es abogada de la Secretaría de Seguridad? Es abogada, correcto. ¿Ella forma parte del equipo legal de la Secretaría de Seguridad? Correcto, está en ese cuadro, y nosotros, recuerde que estamos en este momento evaluando ese tema precisamente de las personas que han venido prestando servicios de asesoría en términos de asuntos legales. Hasta el momento, esa señora continúa siendo parte del equipo legal de la Secretaría de Seguridad, la abogada detenida hoy. Es correcto. ¿Ella la pareja, la esposa del señor Barralaga? Sí, correcto. Sí, pero es importante también destacar que el año pasado la Comisión Especial para la Depuración Policial recomendó al Poder Ejecutivo reestructurar todas estas unidades de asesoría legal, y mediante un acuerdo ejecutivo que fue publicado en la Gaceta se tomó esa decisión, y hay una acción administrativa de reestructuración, la cual genera como consecuencia de que los 40 abogados que laboraban en la policía, incluida la persona que fue capturado esta mañana, esté en proceso de cancelación. Están en proceso de cancelación. Están en proceso de cancelación como consecuencia que las plazas fueron canceladas por el Poder Ejecutivo a recomendación de la Comisión Especial de Depuración. O sea que no están ya en proceso de evaluación estos 40 abogados que forman parte. Como muy bien lo dijo el pastor Solórzano, nosotros concluimos el proceso de evaluación, hicimos la recomendación. Y ahora entonces están en proceso de ser cancelados. Así es. Muy bien. Los 40. Sí, ya hay una resolución al respecto. Ya hay una resolución al respecto que se tomó hace algunas semanas atrás. Hay un par de tweets importantes que quiero hacer mención sobre este
esta actividad de la Agencia Técnica de Investigación Criminal de esta mañana. Uno es de la encargada de la Oficina de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, aquí en Tegucigalpa, y otra es del presidente Juan Orlando Hernández. La señora Heide Fulton, sobre la información, dijo un paso importante, o comentó en su cuenta de Twitter, un paso importante en la lucha contra el crimen. Ella es la encargada de la Oficina de Negocios. Es la embajadora. Es la embajadora actualmente, por así decirlo, ¿verdad? Es la embajadora. Un paso importante en la lucha contra el crimen. Y el presidente Juan Orlando Hernández también comentó algo sobre el tema. Nuestro reconocimiento al Ministerio Público de Honduras por estas acciones contundentes en lucha contra la impunidad y corrupción. El otro tema, Venezuela, antes de entrar al tema político, ¿qué comentario le merece, por favor, brevemente, sobre este proceso de elecciones para una constituyente? Diosdado Cabello ya dijo hoy que en 72 horas esa constituyente estará funcionando, fuera los poderes de la Asamblea que está en manos de la oposición, fuera Poder Judicial, o sea, la constituyente asume el control del país y de la autoridad. ¿Qué comentario tiene don Carlos, Pastor y don Omar? Bueno, primero, muy lamentable. Yo todo este día he estado en contacto. La verdad es que tenemos varios colegas en Venezuela que han estado en esta lucha ya por más de 100 días. Y hay algunos puntos importantes a destacar. Mire, hubo 88% de abstencionismo. A pesar de todas las presiones, de la intimidación, el pueblo venezolano pues no salió a las urnas. Si se respetara lo que la Constitución de ese país dice, este plebiscito tendría que ser nulo porque se necesita 50% del patrón electoral para que se pueda realizar. Sin embargo, bueno, este régimen se ha impuesto. Y el otro tema que lamentamos son los 16 personas que fueron asesinadas solo el día de hoy. Y esto, Edgardo, es real. Esto no es una cuestión de medios. Como le digo, tuve la oportunidad de ver a alguien de los colegas que estaba muy cerca del asesinato de una de estas personas. 16 personas que murieron. Yo creo que esa es una situación que es lamentable. Y hay muchos gobiernos que ya se han pronunciado, ¿verdad?, de la región. 12 gobiernos, 12 países de América Latina se han expresado que no van a reconocer los resultados de esta acción del día de hoy. Lamentable. Yo creo que los hondureños tenemos que aprender, y estas experiencias que pasan en Venezuela, un país rico, un país hay tanta riqueza natural, pero que lamentablemente está sumido en la pobreza, en la miseria, en la violencia. Tenemos que condenar y ojalá se puedan restituir la democracia en ese país y el pueblo venezolano pueda recuperar su dignidad y recuperar lo necesario para poder subsistir, porque es lo que están sufriendo actualmente. Bueno, Edgardo, igual nos solidarizamos con la gente que está sufriendo en Venezuela. Yo creo que nosotros debemos de ver en lo que está ocurriendo en Venezuela un ejemplo para aprender y sacar lecciones importantes. De repente uno ve estas cosas por las noticias y piensa que cosas como esas no pueden alcanzar al país nuestro o a otros países. Pero lo cierto es que sutilmente hay una descomposición que se va dando. Hay quienes pretenden llegar al poder, ofrecen una serie de soluciones para los países, y una vez que están en el poder se evidencia realmente lo que hay de fondo, porque endulzan el oído de las personas y lamentablemente buscan, apelando a la necesidad de la gente, al estómago de la gente, buscan de alguna manera que la gente claudique aún en sus propias convicciones y se entregue a ellos. Y luego se descubre que son un lobo que ha estado vestido de oveja y que lo que quería prácticamente era apoderarse del país. Y yo creo que eso es un ejemplo para nosotros. Debemos de reflexionar muchísimo de cara al tema de las mismas elecciones. Estamos conscientes de que internamente en nuestro país hay facciones que se identifican abiertamente con lo que está pasando en Venezuela, están de acuerdo con lo que está pasando ahí, y yo creo que nosotros así frontalmente debemos invitar a la ciudadanía para que haga una reflexión profunda. No queremos caer en lo que Venezuela ha caído en este momento. Bueno, 117 muertos ya, desde que iniciaron las manifestaciones. Describen de cuerpo entero lo que está sucediendo en Venezuela.
Y como muy bien lo decía el pastor Alberto Solórzano, que quede esto como una lección respecto a un mal ajeno. Es decir, a veces las crisis que se caracterizan por la violencia, por la fuerza, culminan así. Hoy hay 117 familias en Venezuela que han perdido a sus seres queridos como consecuencia de un conflicto que como latinoamericanos esperamos pronto pueda ser resuelto. Ese país está prácticamente en una guerra civil ya, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Está en una guerra civil ya ese país, ¿verdad? Está en una línea bastante fina para caer en ese otro lado. Sí. Sí. Vamos a un corte comercial en el programa, pero cuando regresemos, varios temas. Uno, y yo voy a demandar de ellos comentarios como representantes, como gente beligerante en temas políticos y representantes de la sociedad civil. Las denuncias de fraude, de un eventual fraude en las próximas elecciones. El discurso de la alianza del Partido Liberal y del gobierno. Tema de la reelección presidencial y el tema también sobre la eventual o no observación nacional e internacional en las próximas elecciones presidenciales. Vamos a un corte comercial. Esos 4 temas cuando regresemos. Entramos con lo último en relación al tema político. Un recurso se ha presentado la semana que ha concluido contra el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Magistrados que están ahí hace ya 3 años y medio que fueron nombrados. Sin embargo, esta semana se ha presentado un recurso contra su nombramiento. ¿Qué opinión tiene don Omar sobre ese particular, pastor? Don Carlos. Bueno, mire, en primer lugar, yo creo que resulta un poco incongruente y poco consecuente con la conducta de un político responsable estar a gusto con las resoluciones de un tribunal que facilita procesos electorales, que ha resuelto algún tipo de procesos que tienen que ver con los partidos, inclusive han solicitado ante esas instancias electorales la validación de muchas de las actuaciones de sus institutos políticos y ahora en pleno último tramo hacia los comicios de noviembre vienen a colocar dudas respecto a la pertinencia que sea esa instancia electoral quien facilite las próximas elecciones generales. Eso no es responsable. Es decir, ¿cómo en un momento determinado pude yo utilizar los servicios de una instancia estatal para poder en determinado momento resolver mis problemas partidarios y cuando actuaron en función de mis beneficios yo sí estaba de acuerdo y ahora no? No, decirlo de otra forma es, en el proceso interno fue válido, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando hubo el proceso un poco más allá, interno. por ejemplo, cuando el Partido Nacional, cuando Libre, cuando el problema del conflicto en el PAC, cuando fueron el Partido Liberal a elecciones internas para escoger y elecciones primarias para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular y las autoridades de su partido, no hubo ninguna queja de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Exactamente, sí estaban habilitados, lo pudieron hacer y le reconocieron. Extrañamente, a 100 días del proceso electoral, entonces surge esta situación, lo cual particularmente nos parece lamentable, porque yo creo que tenemos que proteger este proceso. Creo que reconocemos que hay debilidades, reconocemos que estamos yendo a un proceso electoral con reglas del juego en una situación diferente, porque tenemos algunos elementos que son distintos a lo que teníamos en las elecciones pasadas, pero el tema aquí es que se da esta situación que nos parece un poco extraña. Yo lo resumo, yo diría que no les luce, es extemporáneo y es caprichoso. Yo sí lo veo, yo no lo veo que en nada viene a abonar a lo que es la tranquilidad del pueblo hondureño. Se ha invertido muchísimo dinero, Edgardo, no solo de cara a lo que viene, sino de cara a lo que ya ha pasado, y no les luce a estas personas venir a estas alturas a tratar de filtrar duda de gente que ha venido haciendo un esfuerzo para tratar de mantener el tema de la democracia estable en el país. ¿Cómo vieron ustedes? ¿Cómo se vio desde la visión, de la punto de vista de la sociedad civil, este conflicto en el Partido Anticorrupción
que finalmente derivó en la salida del ingeniero Narrala, se alió con el Partido Libertad y Refundación y ahora es el candidato presidencial de la Alianza, y ahora la señora Marlene Alvarenga es la presidenta del PAC y candidata presidencial del PAC. ¿Cómo vieron ustedes ese conflicto? Bueno, miren, en primer lugar, lamentar mucho que un partido que generó tanta esperanza para el pueblo hondureño terminara en un conflicto que evidentemente rompió lo que aparecía como una unidad granítica en función de los valores, en función de los principios y de los buenos propósitos con el país. Eso tan solo mostró de cuerpo entero la inmadurez de los sectores que se confrontaron y lamentablemente debilitaron como opción real de triunfo al PAC. Sí. Igual yo pienso que hay gente que está como en el limbo en este momento. Hay gente que sí, que pertenecía al PAC, porque en las elecciones pasadas se abocaron a votar con muchísima esperanza y ahora se sienten como que quedaron en tierra de nadie. Es lamentable que no hayan podido mediante el diálogo fortalecer esa opción política que de repente hoy pudiese ser una alternativa para el país. No, muy triste, yo creo muy triste. Mire, tenemos amigos en el PAC, gente con mucho prestigio, muy profesional, pero que lamentablemente están ahí, el pastor dice en el limbo. Miren, ni siquiera lograron quedar en posiciones que, viendo un poco la experiencia, van a ser nombrados. Quedaron ahí en la 8ª, 9ª, 10ª diputación, que ya sabemos que no va a pasar. Creo que eso es una situación lamentable, producto sin duda alguna de la inmadurez, producto de distintos factores a lo mejor externos al partido. Y bueno, ojalá que queden lecciones para el futuro y que se puedan evitar una situación como esta, un partido que generaba mucha expectativa y que casi está desaparecido. ¿Cómo ven, por ejemplo, el tema del conflicto en el Partido Liberal, la salida de Gabriela Núñez de la campaña política, del comité de campaña incluso del Partido Liberal, a favor de la candidatura de don Luis Zelaya? Bueno, primero decir que, miren, nosotros hemos venido hablando de la necesidad de que los partidos políticos se renueven, y cuando hablamos de que se renueve, estamos hablando de manera puntual que aquellos malos políticos que le generaron mucho daño, no solo a un partido determinado, sino al país, porque han aparecido en los últimos años señalados por tener participación directa en actos ilícitos, deben ser excluidos del partido. Nos extraña, y ese es un tema que honestamente nos llama muchísimo la atención, que al interno del Partido Liberal, que usted pregunta, sí, parece ser que han excluido, en este caso a la señora Gabriela Núñez. Sin embargo, hay otros personajes que han aparecido señalados aquí en casos en Honduras, en casos en Nueva York, en los grandes casos, y aparecen en las redes sociales y se pareciera ser que no están considerando ese clamor que tenemos como pueblo hondureño de dignificar la política, de darle un nuevo rostro a la política y excluir a esos elementos. Así que esos son los temas que nos confunden, porque bueno, hay un nuevo liderazgo en el Partido Liberal. Creo que todos teníamos la expectativa del ingeniero Zelaya como una persona académica, como una persona que podría tener la capacidad de discriminar qué personajes podrían no ser congruentes con esa nueva visión que se está hablando del partido. Sin embargo, cuando uno ve eso, honestamente, todavía estamos analizando y viendo qué es exactamente lo que pasa y cuál es esa nueva forma de hacer política que frecuentemente lo escucha en el discurso, pero que cuando revisamos las estructuras departamentales, locales, vemos que algunos que no deben estar siguen, y esas son las situaciones que honestamente... ¿Me está diciendo de un doble preocupan. discurso del candidato presidencial liberal? No, que esperaríamos que, por ejemplo, así como dijo que Gabriela le hacía daño al país, que le hacía daño al partido, que también, por ejemplo, diga que el alcalde de Jocón, que tiene orden de captura, también le hace daño al país, que siga vigente como candidato a cargo de elección popular. Y va el candidato del Partido Liberal. Claro, y hay orden de captura y está prófugo. Ese tipo de cosas muestran que todavía el político no traduce la aspiración que tenemos los hondureños.
Es decir, no podemos hablar de aspirar a política limpia con planillas sucias. Exacto. Y yo creo que ahí el político que es integral debería de apostarle a que su discurso se traduzca en acciones que sean congruentes a sus planteamientos. Y eso yo creo que nadie lo puede objetar, Edgardo. Y nosotros como sociedad civil reclamamos del concurso de los mejores hombres y mujeres, pero también de los planteamientos más serios e integrales. Hay verdades que son inobjetables. Aquí, lamentablemente, falta solidez en la actuación de muchos de los que hoy se ofrecen como alternativa, especialmente cuando se toca tomar decisiones trascendentales. ¿Cómo lo ve usted, pastor? Una pérdida para el Partido Liberal, definitivamente. Es nuestro enfoque desde fuera, sin ningún tipo de apasionamiento. Decir que una persona como Gabriela Núñez es alguien que le imprime algo no bueno al Partido Liberal, nos parece que es una apreciación desenfocada, con todo el respeto que don Luis Zelaya nos merece. Me parece que ella le suma al partido y le suma bastante. Le suma bastante. 300.000 votos. O sea, uno no puede prescindir, como ocurre ahora con nuestra selección nacional, que se va prescindiendo de cierta gente que es clave y que ha metido goles y que puede hacer la diferencia en un momento determinado. Si usted tiene aspiraciones de ganar, o en política no se puede enojar porque el que se enoja pierde, igual usted no puede desechar a gente que le puede ser útil porque en algún momento le va a servir. Y la disputa, por ejemplo, en la alianza por candidaturas a corporación municipal como en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa. Bueno, mire, yo creo que son discusiones internas que, como decía Carlos, son extemporáneas. Ya estamos en la recta final y nosotros deberíamos, y exigimos a los partidos más bien, que utilicen su tiempo para la propuesta, que utilicen su tiempo para ofrecer, satisfacer la demanda ciudadana, en lugar de todavía estar acomodando la carga a 100 días exactos para poder ir al proceso electoral. Yo creo que ojalá se valore el liderazgo en cada una de estas ciudades y ojalá llegue a un acuerdo lo antes posible para que puedan a partir de ahí estructurar un planteamiento hacia la población, especialmente de dos ciudades que juntas representan el 30% del electorado nacional. Y sobre el tema de la reelección presidencial, en este caso el candidato presidencial del Partido Nacional es el presidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué opinan sobre eso? Y si ustedes creen que los tres partidos políticos, Partido Liberal, Partido Nacional y la Alianza, que son los que tienen más probabilidad de ganar las próximas elecciones, van en igualdad de condiciones al proceso electoral. Vamos a un corte comercial y regresamos con ese tema. Esta noche estamos haciendo un repaso político con los máximos representantes de organizaciones de la sociedad civil en Honduras. Don Carlos Hernández es el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, representante para Honduras de Transparencia Internacional. De nuevo, gracias, don Carlos, por estar aquí. El pastor Alberto Solórzano es el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, miembro de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía. Gracias, pastor. Y don Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, APJ, miembro también de la Comisión de Depuración de la Policía Nacional. Don Carlos, ¿qué opina usted sobre este tema de la reelección presidencial? Y si considera que los partidos políticos, los tres, la Alianza, el Partido Nacional y el Partido Liberal van a elecciones del próximo 26 de noviembre en las mismas condiciones. Bueno, mire, sobre este tema de la reelección, creo que la forma como se dio no fue la correcta. Y eso yo lo he hablado en privado con varios actores políticos del país. Es cuestionable fuertemente esto, sin embargo, aquí no podemos desconocer también que esto surge y esto se da en medio de una negociación donde se involucran otros partidos políticos y al final el hecho de ir a un proceso electoral interno donde todas las fuerzas políticas deciden participar, eso demuestra entonces que había un conocimiento y había una participación donde otros partidos se involucraron. Dicho de otra forma, el proceso electoral interno con una
amplia participación de electores, tanto del Partido Nacional, del Libre, como el Partido Liberal, legitimó esa acción que esperaríamos nosotros, ojalá pueda reglamentarse esa reelección. Yo creo que el problema no es que un presidente se reelija, sino más bien es la forma como se dio, que ya decía, para nosotros eso es cuestionable, y ojalá se puedan tomar decisiones. Sobre el tema de la igualdad, yo creo que siempre hay riesgos cuando un presidente se reelige estando en el poder. Esa es una situación que no podemos desconocerla, y por eso nosotros esperaríamos, y por eso le hemos apostado muchísimo a la ley de política limpia, que ya regule esas acciones. Ojalá estos 3 comisionados puedan hacer un trabajo que permita, por un lado, evitar que más dinero sucio siga penetrando la política y reducir los riesgos que el crimen organizado siga financiando, pero por otro lado también establecer los controles para que dinero oficial no venga a financiar una campaña y ponga en desventaja en esta última etapa todo este proceso electoral. Pastor Solórzano. Mire, yo pienso que hay gente que públicamente dice que no está de acuerdo con la reelección. Lo dice públicamente, por la posición en que están en este momento. Pero privadamente están deseosos de que ese asunto avance y se concrete, porque les allanaría el camino a futuro. Y esa es una realidad. Entonces hay políticos que en este momento usted les oye hablar y les oye decir que están en contra, que no es correcto, pero en el fondo, en el corazón les rebosa de alegría de que este tema haya avanzado hasta donde avanzó, y que sea otra la persona que esté prácticamente, como decía hace un momento, allanándoles el camino para que en algún momento las condiciones estén creadas para ellos. Esa es la realidad, esa es la realidad. Muchos de los que dicen que no están de acuerdo, en realidad están de acuerdo. Yo creo que un elemento importante aquí, yo creo que Carlos lo manifestaba en el último tramo de su participación, es tener certidumbre de que quien se reelige no va a instrumentalizar los recursos del Estado para ese propósito, que es el caso recurrente en el pasado de los alcaldes municipales, que llevan 2, 3, 4, 5 periodos y son cuestionados de utilizar el presupuesto, utilizar el personal, utilizar la exposición mediática para un propósito particular. Yo creo que ahí la unidad fiscalizadora que recientemente fue nombrada en el marco de la Ley de Política Limpia jugará un papel trascendental, porque recuerde usted que esta unidad va a ejecutar una revisión que no solamente tiene un impacto actual, sino que puede tener un impacto futuro a la hora de determinarse de que algún recurso del Estado pudo haber sido utilizado para el propósito de la candidatura presidencial. ¿Y la alianza Libre, PINU, Salvador Narrala? ¿Qué opina de ella? Bueno, ¿cómo la ve la sociedad civil? Bueno, mire, desde mi particular perspectiva me parece algo muy positivo para el país. Yo creo que es un avance en el devenir democrático de la nación el hecho de que los partidos puedan coalicionarse. Es algo que sucede, por ejemplo, en Europa de forma permanente y que ahora se experimenta en el país. Me parece a mí que es algo positivo que viene a fortalecer nuestra democracia. Pastor, don Carlos, perdón. No, lo que iba a decir, él decía un tema importante que viene a fortalecer, y ahí es donde yo diría que es lo que nos pone preocupados y nos altera un poco cuando estamos a 117 días de las elecciones y pareciera ser que los partidos políticos en este momento están más concentrados en desprestigiar, en golpear al ente rector del proceso electoral, que en este caso es el tribunal, al proceso en sí, que a buscar mecanismos para lograr legitimar esta acción. Porque mira, hay una realidad.
Y la realidad es que estamos yendo a un proceso electoral donde tenemos una alianza, por ejemplo, tenemos una reelección, pero las normas son exactamente iguales. Normas que los partidos políticos por alguna razón no quisieron cambiar. Y aquí yo creo que hay que hacer números para darse cuenta entonces que quienes no quisieron cambiar no fue solamente el oficialismo, porque el oficialismo en este Congreso no tenía la mayoría. Aquí pudo haberse unido los liberales con los de Libre y los otros y pudieron haber hecho alguna reforma, o pudieron haberlo hecho los nacionalistas con los liberales. O sea, se pudo haber hecho. Lamentablemente no quisieron, y por eso es que nos extraña, miren, nos extraña que a 100 días del proceso están hablando en hacer cambios a las reglas del juego. Las normas internacionales establecen que eso de hacer cambios a la normativa, a la ley, previo a las elecciones, no siempre es saludable. Así es que esas son las situaciones que nos inquietan un poco, y más bien nuestro llamado sería de ver cómo, con estas mismas reglas que al final ellos decidieron, hacemos un esfuerzo como hondureños, la ciudadanía, las autoridades, para tratar de proteger y blindar este proceso y pasar al otro lado, y después inmediatamente que pasemos empezar a hacer esos cambios para fortalecer nuestra democracia. Pastor, sobre el tema de la alianza. Mire, igual que lo han compartido Omar y Carlos, nos parece que las alianzas son importantes. Hay que respetar eso, pero evidentemente si reflexionamos específicamente en esta alianza y pensamos en los que están componiendo esta alianza, entra un poco de preocupación. ¿En qué sentido? Y se lo voy a decir como parte de la sociedad. Hay una oferta política que se está desprendiendo de esta alianza. ¿Y en qué estriba la preocupación? Que particularmente no se está seguro si quienes componen esa alianza están hechos del mismo material que va a lograr fundirse adecuadamente al grado tal que si llegan a ser gobierno van a tener la consistencia entre ellos como para poder dirigir. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Si ya alguien dijo que como es la víspera, así es la feria. Si ya en los días preliminares usted advierte que hay fricción, que cada uno de ellos tiene su carácter, que es normal, pero que cuesta a veces ponerse de acuerdo, y que le están poniendo una especie de maquillaje a la alianza en función de proyectar que hay unidad y hay una cohesión bastante fuerte. Mire, cuando ya se está en el poder y cuando ya se tiene acceso a otras cosas, allí se expone y se pone a prueba las relaciones. Entonces, ese es el temor que particularmente yo veo en esta facción política que se ha juntado coyunturalmente, pero no sé si van a tener la consistencia una vez siendo gobierno de poder dirigir el país. ¿Cómo ven, antes de ir al corte comercial rapidito, en 30 segundos, se ha trascendido ya la posibilidad que en los próximos días o semanas se llegue un arreglo, como bien lo decía don Carlos, al final se entienden entre ellos, si no vean aquel almuerzo allá en Gracia, Le Pira, en el Congreso Nacional, que estaban los líderes de la oposición y las autoridades de gobierno y del partido de gobierno, sentados en una misma mesa. Y siempre ha sido así. Negociando. Ha sido así y seguirá siendo así, porque los políticos así son. Y esa es la política. Y es normal, yo no le veo nada extraño a eso. Lo errado es que en las bases, allá abajo, la gente lo ve de otra manera. Exactamente. Y no entiende eso. Y hay un odio visceral ahí, claro, infecundo totalmente, claro, y ridículo al mismo tiempo. Claro. Pero que hace daño al final. Pero mírenlos a ellos ahí, tranquilos. El punto es, ha trascendido que en los próximos días habrá un arreglo finalmente para que Libre participe ya con un representante en el Tribunal Supremo Electoral. Yo quiero la opinión de ustedes cuando regresemos de la pausa comercial. Ya volvemos. Estamos haciendo un repaso con don Carlos Hernández, el pastor Alberto Solórzano, don Omar Rivera, sobre los temas políticos del momento. Y yo les voy a pedir aquí públicamente que que hagamos esto unas 3 veces más. Excelente. A final de agosto, a final de septiembre y a finales de octubre, para que estemos tomando la temperatura, cómo está la cosa, y que los comentarios que ellos hacen le abran la mente a los electores y también a los políticos. Hombre. Tal vez ya de aquí a octubre ya han sacado al alcalde de Jocón, que hizo que tiene órdenes de captura. Y está ahí en las planillas del Partido Liberal. Y anda prófugo. Ajá, ¿y eso? No.
que Y no es necesitamos- usted el que anda ahí promoviendo que las planillas limpias. Pues, es que Y no puede- entonces no, lo que ando promoviendo es que no sacan puede- a Gabriela, pero dejan al lo alcalde ando que tiene orden de promoviendo yo captura. Es que no puede haber política limpia con planillas sucias. Eso es. ¿Hay planillas sucias en el Partido Liberal? Hay planillas sucias en todo. No, pero en el Partido Liberal. No, claro que sí. Y en el Partido Nacional también. Sí. Y en la Alianza también. Claro En todos que hay. sí. Ya vamos a entrar en eso, ya vamos a entrar en eso. Primero, libre al Tribunal Supremo Electoral, un representante. Eso va a Mire, ocurrir en los próximos días. Hay una próximos días. negociación que no se puede desconocer y es importante que el público lo sepa. ¿Verdad? Hay una negociación que ya lo único que queda es la ratificación de esa decisión que ya se tomó en la legislatura anterior para que haya un representante de Libre en el tribunal, lo cual mi posición particular es que el tribunal debe ser completamente despolitizado, debe ser un órgano técnico. Sin embargo, en este momento y con las reglas que hay, me parece que es una acción legítima y aquí no nos vamos a perder y están entonces pidiendo su representante. Ahora bien, va a ver qué es lo que va a pasar con el Partido Liberal, a ver cuál es el comportamiento del candidato con sus diputados, que bueno, con algunos se está peleando también respecto a esta reforma que tiene que darse en el Congreso Nacional. Pastor, ¿cómo lo mira? No, igual yo pienso que es un espacio, si uno hace memoria de la cantidad de votos que sacaron, estas personas creo que a estas alturas merecen un espacio allí y creo que es un tema que se está hablando, Edgardo, y se viene negociando y que va a desembocar en eso, en que se genere un espacio para que haya presencia ahí. Mire, yo creo que hay demandas que son pertinentes satisfacerlas si esto se convierte en una garantía para que exista un respaldo al proceso electoral. Yo creo que la demanda libre, particularmente, que según entiendo es apoyada por los miembros de la alianza que incluye al PINU y a su candidato presidencial Salvador Narrala, de tener un representante en el Tribunal Supremo Electoral, si eso es posible, como en efecto lo es por haberse aprobado en primera instancia la reforma constitucional, bienvenido. Planteamientos como el ampliar la representación de esos partidos en el tribunal, la depuración del El censo censo electoral y electoral, credenciales. garantizar que las credenciales no sean manipuladas ni comercializadas. Son legítimas demandas de la alianza de la oposición que, según comprendo, como lo decía Carlos, ya forman parte de un acuerdo de negociación con varios partidos políticos en el Congreso y eso lo celebramos. ¿Y las planillas limpias o planillas sucias? Que eso depende, mire, de la voluntad de los líderes. Aquí históricamente hemos podido identificar departamentos como... Usted dice, Ocote, en los 3 partidos políticos hay planillas sucias. Hay candidatos... hay candidatos de dudosa reputación, hay candidatos Pero impresentables. permíteme, eso usted ya lo ha dicho, lo dijo el viernes en una entrevista que yo le hice en No, primera claro que edición sí. en Noticiero a las 7 de la mañana. Usted me dijo, y aquí lo ha dicho también, ¿Y de quién demandamos depende? planillas limpias, ¿Y de pero quién- ¿sabe qué? y de quién ¿Sabe depende no, pero sacarlos? permítame, ¿sabe qué le dicen los políticos a usted? ¿Cuál es la respuesta de los políticos a usted? Que de no los hay- partidos que no hay sentencia condenatoria. que no los han acusado a los tribunales de justicia y que no hay sentencia condenatoria y que por lo tanto entonces solo se sospecha de ellos y que por lo tanto está bien que estén ahí en cargos, en candidatos a cargos de elección popular. Vamos a un corte comercial y su opinión cuando ¿sabe qué es regresemos. eso? ¿Sabe qué es Cuando eso? regresemos me lo ¿Sabe dice. qué es eso? Bueno, don Omar Rivera. Ajá. No, mire, repita lo que dijo. no, repita lo que dijo aquí durante el corte No, comercial. mire, Los partidos políticos y los candidatos presidenciales dicen, no, es que solo hay sospecha de que están en narco o en corrupción o en esto y lo otro y que por lo tanto no lo podemos sacar. Mire, Edgardo, cualquier tecnicismo jurídico que se utilice para acuerpar a malos candidatos vinculados al narcotráfico, a bandas del crimen organizado, a las maras y pandillas o a redes de corrupción, cualquier tecnicismo jurídico, yo le dije a usted, es paja barata de los líderes partidarios y directivos de las instancias que conducen a estos institutos políticos. Este no es un asunto jurídico, es un asunto ético. Si tienen el valor de andarle pidiendo el voto a la gente, que ofrezcan candidatos inmaculados. El que se mete a política, el que se mete
a buscar un cargo de elección popular debe de tener una trayectoria inmaculada. Y mire usted, y con esto finalizo, porque sé que estamos en la fase final, hay algo que se denomina testaferrato político. No solamente lo están haciendo con malos candidatos, sino que los malos candidatos, muchos de ellos extraditados, muchos de ellos encarcelados, muchos de ellos sentenciados, están colocando a sus familiares, a sus esposas, a sus novias, a sus amigas, a sus amigos, a sus socios, a sus empleados en cargos de elección popular, en un testaferrato político que no es más que engañarle al pueblo hondureño. Y si estamos en el marco de la política limpia, ese tipo de acciones es inaceptable. Don Carlos, pastor. No, primero decir que es lamentable la indiferencia que han mostrado hasta este momento los partidos políticos. Fíjense que solo nos ha faltado dar los nombres y algunos políticos se atreven, incluso en privado, a decirnos, digan si ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son aquellos candidatos que tienen vínculos con actos criminales. Por lo tanto, yo creo que sería un acto de mucha responsabilidad y le harían un gran favor a esta débil e incipiente democracia que nosotros tenemos, tomando la decisión de excluir a todos estos candidatos que están fuertemente señalados. Sería una vergüenza, miren, una vergüenza que en pleno proceso electoral de Nueva York o del Ministerio Público hayan requerimientos fiscales o señalamientos contra personas que aparecen en fotografías con los candidatos presidenciales y que aparecen en aquel gran jolgorio hablando de transparencia, hablando de política limpia con personas que están señaladas. Así es que, como decía Omar y lo hemos repetido, señores, el tema de política es un tema de ética, es un tema moral. No nos vengan esperando que sea el sistema judicial que en 4 años señale a estas personas que ya por medios de comunicación, porque han aparecido en los testimonios de personas que ya están siendo juzgadas en Honduras y fuera del país, de estar vinculadas o tener nexos con acciones criminales, sigan en la política. Así es que de manera respetuosa, pero también enérgica, les pedimos a que tomen una decisión seria para dignificar la política y mostrar respeto al elector, que al final es el pueblo hondureño. Cerramos con el pastor Solórzano. No, yo coincido completamente. Yo creo que debe haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Alguien dijo que las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Entonces yo creo que aquellos candidatos que están exigiendo que haya transparencia, deben de ser transparentes, deben de revisar hacia adentro de su propia casa política, y lo que no está bien ahí deben de sacarlo, deben de proceder a hacerlo, porque de esa manera van a proyectar al pueblo hondureño de que van en serio y que lo que pretenden hacer lo practican primero en su propio partido. Don Carlos, pastor, don Omar, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Nos podemos encontrar unos 30 días, tal vez, para hacer una evaluación de lo que aquí se ha dicho hoy y los resultados en la práctica. Sí, tal vez las cosas han cambiado y han mejorado, ¿no? Claro. Tal vez vamos a observar esta cuestión así. Gracias. Y qué bueno, porque aquí se han dicho cosas, tanto don Carlos, el pastor Solórzano y don Omar, han dicho cosas que muchos la piensan, ¿eh? Lo piensan de esa manera, pero no lo dicen. O quieren que lo digan otros, ¿eh? Exactamente. O quieren que lo digan otros. Pero qué bueno que están ustedes que lo dicen y que van de frente. Gracias. Y que dan la cara. No como otros que pasan escondiendo y así. O a través de las redes sociales, ¿no? Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.